Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de análisis matutino del canal Hábil Inversor. En el día de hoy vamos a hablar un poco de las dos noticias más importantes que hay dando vueltas actualmente y vamos a hacer un poco de análisis técnico para prepararnos para el día de hoy, ¿sí? Las dos noticias más importantes que hay, una es sobre el paquete de estímulos, la otra es, como seguramente ya saben, esta nueva cepa o este rebrote que está partiendo desde el Reino Unido hacia el resto de Europa. Tenemos varias noticias que tratan sobre el mismo tema, sobre el mismo foco, ¿sí? Sobre el paquete de estímulos. El líder de la mayoría del Senado, McConnell, y el líder de la minoría, Schumer, dijeron el domingo que los legisladores habían llegado a un acuerdo sobre el paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares que se va a votar hoy lunes, ¿sí? Con la vacuna de Pfizer y BioNTech ya lanzada en todo el país, las inyecciones de la inoculación moderna comenzaron a distribuirse el domingo. Esto es también una buena noticia. Un panel asesor recomendó que los trabajadores esenciales y las personas mayores de 75 años sean los primeros en recibir la vacuna. Recordemos que la semana pasada se empezó a distribuir la vacuna de Pfizer. Y que el día jueves o viernes, no recuerdo bien, la FDA aprobó la vacuna de Moderna para su uso de emergencia. A partir de ayer se empezó a utilizar la de Moderna junto a la de Pfizer, ¿sí? Sin embargo, la noticia de una nueva cepa y más transmisible, ¿sí? de coronavirus eh, empezó a aparecer en Estados Unidos hace ya unos cuantos días, lo hemos hablado en el canal, pero este fin de semana se confirmó de que la transmisión es mayor a la cepa que ya se conocía y varios países empezaron a tomar medidas con respecto a esto, ¿sí? El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el sábado que gran parte del país entrará en estrictas medidas de bloqueo durante el periodo navideño y una serie de otros países ahora han cerrado sus fronteras con Reino Unido, ¿sí? Eh, Básicamente lo que también dice Investing es que, como se anunció el lunes, el Reino Unido ha identificado una nueva variante de COVID-19 a través de la vigilancia genómica de salud pública de Inglaterra. Como resultado de la rápida propagación de la nueva variante, los datos preliminares de modelización y el rápido aumento de las tasas de incidentes en el sudeste, el grupo asesor sobre amenazas de virus respiratorios nuevos y emergentes considera ahora que la nueva cepa puede propagarse más rápidamente, ¿sí? Esto genera realmente miedo, probablemente también genere pánico. Vamos a tener que ver cómo va reaccionando no solamente el mercado, sino el resto del mundo, ¿sí? Recordemos que la semana pasada hablamos sobre, el tema de la decisión de los países em, para con las fiestas, ¿sí? Estaban tratando de evitar, dentro de todo, tomar decisiones que reduzcan la movilidad en sus propios países, en sus fronteras, que la gente se pueda movilizar un poco más libremente, y esto es un revés para esta situación y va a empezar seguramente Gran Bretaña ya empezó y seguramente el resto de Europa se va a ver afectada por esto. Muchos países como Francia, por ejemplo, ya cerraron la frontera con Reino Unido, incluso Argentina. Ayer salió una nota que a partir de hoy, si no me equivoco, o del martes, también va a prohibir los vuelos entrantes y salientes a Gran Bretaña. Así que bueno, a tener un ojo puesto con este rebrote que parece ser que viene fuerte, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con una nueva ola de infecciones. En cuanto al paquete de estímulos, eh, se aprobó, ¿sí? Se confirmó que los legisladores llegaron a un acuerdo de 900 mil millones de dólares y se va a votar este lunes. Hay que ver bien, no sé, no pude encontrar a qué hora va a ser la votación. Justo estaba viendo esta nota que salió acá, em, que aparentemente, no, tampoco, no está a la hora de la votación. ¿Sí? Esta es la deadline que había. em, pero no veo la hora de la votación. Pero bueno, en fin, en el día de hoy se terminaría de votar eh, por el tema del paquete de estímulos. Vamos a ver, seguramente, y sobre todo por cómo está la situación global, creería que se va a aprobar o se va a votar a favor sin ningún tipo de problema, pero por el momento
eh, no hay mayor novedades más de lo que dijo, como les comentaba recién, McConnell y Schumer, ¿sí? Eh, Se sabe que los legisladores ya aprobaron el paquete, queda que se vote en el Congreso, termine la votación en el Congreso aprobándose el paquete de estímulos. Vamos a ver qué pasa con esta noticia el día de hoy. Bien, además recordemos que todo esto del rebrote en Estados Unidos surge en medio del Brexit, ¿sí? Recuerden que hablamos del Brexit la semana pasada, que es la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que no es un tema menor y que por el momento sigue sin tener acuerdo, ¿sí? Sigue sin tener acuerdo alguno. Hay que ver qué es lo que hace Inglaterra con respecto a la Unión Europea. En cuanto a bolsas europeas, tenemos el IBEX 3% a la baja, el Dow 30, que es la bolsa alemana, 2,70 a la baja, y así la mayoría de las bolsas, ¿sí?, europeas están como mínimo 1% a la baja, llegan hasta 3 y monedas a la baja. Así que Europa tiene un día bastante rojo, y la verdad es que los futuros tampoco están muy favorables para los índices estadounidenses, ¿sí? Por el momento tenemos futuros también en rojo, el Nasdaq 1% abajo, S&P 500 1,57 y Dow Jones 1,33, los tres índices principales de Estados Unidos en rojo, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo cerraron el día viernes y de ahí vamos a analizar algunos activos. Bien. Vamos a arrancar con el Nasdaq, ¿sí?, que realmente el viernes había tenido un buen movimiento, ¿sí? Había arrancado abriendo por encima del máximo histórico, marcando un máximo nuevo, había caído, ¿sí?, por debajo del soporte en 12.661 y de ahí tuvo un impulso al alza que lo llevó a terminar prácticamente al mismo cierre del día anterior. No estaba para nada mal considerando que estábamos en máximos históricos, pero por lo visto hoy vamos a tener una apertura a la baja, ¿sí? Vamos a tener una apertura de, según los futuros por el momento, 1% a la baja, lo cual nos llevaría por debajo, ¿sí?, de este soporte en 12.661. Estaríamos abriendo por acá abajo y ahí tendríamos que ver hacia dónde vamos, ¿sí? Si vamos a respetar esta pequeña directriz alcista que tengo marcada acá, o si iremos a testear los 12.455 como soporte junto a la media de 20, ¿sí? Esto es lo que habría que ver el día de hoy en el Nasdaq. Realmente, como vimos, el panorama global no está para nada bien, ¿sí? Solo resta como buena noticia que se apruebe el paquete de estímulos finalmente, que está encaminado, pero eso va a jugar con respecto a las sensaciones que tienen los inversores el día lunes, ¿sí? El día de hoy, ver estas sensaciones encontradas entre un posible rebrote, un nuevo cierre mundial y demás. Así que atentos a eso, a controlar las zonas de soporte, tanto en los índices como en los papeles que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, vamos a ver qué nos decían los indicadores el día viernes. Tenemos un RSI que tocó casi la sobreventa y ahora está recortando, la sobrecompra, perdón, y ahora está recortando, y veíamos que el MACD, luego de divagar un poco, terminó dando compra, ¿sí?, con dos barras de histogramas verdes y medias empezando a dispersarse, cortando al alza, ¿sí? Así que el MACD nos estaba empezando a dar compra. Vamos a ver cómo se mantiene durante la rueda de hoy lunes. Bien, en cuanto al S&P 500, teníamos un movimiento bastante parecido, ¿sí? Una vela que abrió cerca de máximos históricos, de ahí corrigió, ¿sí?, perdiendo su soporte de 3.740, de 3.714 y tuvo también una corrección desde abajo, cerrando cerca, ¿sí?, de la resistencia de 3.714, ¿sí?, un poquito por debajo, pero como les dije, hoy tenemos un futuro de 1,5% a la baja en el S&P 500, lo cual nos haría abrir cerca de los 3.670 puntos, ¿sí? Esta será la zona de soporte que estaría bueno no perder el día de hoy. Caso contrario, me interesaría que no pierda de por sí la media móvil de 20
o los 3642 en última instancia, ¿sí? Ya en caso de perder este soporte, habilitaríamos ir a buscar los 3589, lo cual sería malo para el índice, ¿sí? De por sí estamos perdiendo la directriz alcista que veníamos manejando y nos quedan estos tres soportes que les estuve planteando. Hay que ver realmente en cuál de estos tres soportes abrimos, sobre todo, en cuál de estos tres soportes se va a dar la apertura, sobre todo, ¿sí? Eso quería decir, es un día complicado. Vamos a ver si podemos abrir por encima de los 3670 y mantenerlo, o si abrimos por encima de los 3642 y lo mantengamos. Ya en caso de llegar a 3589, seguramente se dé rompiendo uno o dos de estos soportes que les acabo de marcar. La resistencia, en caso de que tengamos después un revés en el día, va a estar en 3714, pero todo aparenta que va a ser un día rojo, ¿sí? El RSI, que tiene una resistencia en este punto, estaba ya yendo hacia la zona de los 60 puntos. Vamos a ver hasta dónde corrige. El MACD viene recortando o venía recortando un poco la dispersión de las medias móviles, pero por ahora vamos a esperar a ver qué movimiento hace el precio del día de hoy, porque podría acentuarse la dispersión, ¿sí? Y acá tenemos que ver o notar que el MACD en el histograma que venía recortando tuvo una nueva barra roja que no fue más chica que la barra blanca anterior, lo cual también era un síntoma o una alarma, ¿sí?, para prestar atención. Así que atentos al S&P 500, pasamos al Dow Jones. Y en el Dow vemos que ya teníamos resistencia, ¿sí?, al máximo histórico, a 30.321, y el día viernes ya habíamos terminado por debajo de estas zonas que teníamos marcadas acá, cerca de la media móvil de 8 y la de 13, y cerca de la media móvil de 20. Los soportes del Dow están en 29.979, nuevamente sigue zona de soporte fuerte, o 29.912, que es la otra zona fuerte de soporte. Ya si perdemos estos soportes, perderíamos también la media móvil de 20. Tendríamos que ver cómo interactuamos mañana, ¿sí?, con la media de 20, a ver si confirmamos una baja o caso contrario la recuperamos, ¿sí? Vamos a empezar a ver con mayor atención esta zona de soporte para ver si el índice hoy la pierde o caso contrario se mantiene por encima. En cuanto a el MACD, venía profundizando la baja de las medias, si vemos que veníamos con intención bajista, si bien estamos en zona positiva, las medias vienen bastante paralelas yendo hacia abajo, mientras que pasa lo mismo que en el S&P. Veníamos recortando desde el histograma y tuvimos una nueva barra roja. Fíjense que el RSI bastante parecido, ya superó a la baja los 60 puntos, por lo tanto hay que tener cuidado, sobre todo con las malas noticias dando vuelta. Por último, vamos a ver el índice Merval. El índice Merval que finalmente perdió los soportes que habíamos marcado, ya habíamos hablado que había que tener cuidado, perdió los 53.029, los 52.571 también están perdidos, y también están perdidas las medias móviles rápidas. Por lo tanto, ¿sí?, podríamos venir a testear la zona del 38% de Fibonacci en 51.016 puntos, ¿sí? Esta va a ser zona de soporte y esta va a ser nuestra zona de resistencia a partir de ahora, los 52.571 puntos. Así que atentos a el índice Merval, que puede tener una mayor corrección el día de hoy, sobre todo si en Estados Unidos también tenemos correcciones. Vamos a pasar al primer papel del día, que va a ser Intel, ¿sí? Intel, que destrozó la bandera que habíamos marcado el día viernes, ¿sí? Venía bastante bien en el papel, pero tuvimos una mala noticia. Por lo tanto, vamos a tener que borrar todo y empezar a analizar de vuelta, ¿sí? La mala noticia para aquellos que no se enteraron es que Microsoft anunció que, bueno, es que anunció Microsoft, surgió un rumor en el cual Microsoft estaría empezando a desarrollar sus propios chips. Por lo tanto, es un revés fuerte para Intel, porque claramente Intel era su proveedor de chips y procesadores para todo lo que era la parte de virtualización y servicios en la nube.
Esto hizo que el viernes los inversores que estaban en Intel entraran en pánico y comenzaran una venta a mitad de la rueda, más o menos, o un poquito después de mitad de la rueda, que lo llevó a caer un 6,30%, ¿sí? Tuvo un pequeño rechazo al final de la rueda, pero cayó 6,30%. Es un movimiento interesante, claramente es una caída fuerte. Además, a esto se suma que el viernes fue cierre de opciones. Papeles como estos que tienen caídas fuertes a veces también manejan buen volumen de opciones. La verdad no me fijé el volumen de opciones operados en Intel, pero realmente fue sin duda una mala rueda para Intel. Y de cara al futuro vuelve a plantear incertidumbres. Recordemos que ya venía golpeada Intel, ¿sí? Por dos balances malos, dos anuncios malos, porque venía atrás de la competencia, estaba quedando rezagada en el sector y hacía un mes más o menos, el 11 de noviembre o por esa fecha, o los primeros días de noviembre, Apple anunciaba que también iba a empezar a fabricar sus propios chips y que no iba a utilizar más los de Intel. Ahora pasó lo mismo con Microsoft, ¿sí? Así que vamos a tratar de ver dónde puede encontrar soporte esta caída en Intel. Para eso vamos a tratar de abrir un poco el panorama y encontrar algunas zonas de soportes y resistencias, ¿sí? Tenemos sin duda una zona de soporte en este punto, ¿sí? Que fue donde encontró soporte en esta caída, que es una caída fuerte y que encontró soporte luego de caer por el mal balance y por el anuncio de que venían retrasados con los nuevos chips de 7 nanómetros. Ahora encontró soporte en este punto también. Vamos a marcar también esta zona de acá, que es bastante interesante. Esta zona de acá, donde tenemos, no sé si lo alcanzarán a ver bien, sí, pero tenemos zona de soporte y resistencia en este punto, zona de soporte en este punto, y es actual zona de resistencia. Va, actual no, pero sí fue en el último tiempo zona de resistencia. Parecen ser las zonas más fuertes que tenemos por el momento, así que nos vamos a quedar con estas zonas, y además vamos a trazar un Fibonacci para ver cómo vienen los niveles de Fibonacci en este retroceso. Vemos que el día viernes en un solo movimiento rompimos el 38%, el 50% y el 6,18%, todo en un solo movimiento, ¿sí? Lo cual nos habla de que es una caída fuerte y que se podría esperar que venga a testear los 46,30 en 0,78%. Actualmente Intel, según TradingView, tiene un premarket de 47,44, pero no es así. Actualmente Intel tiene un premarket de 46,76, 1,47% a la baja, ¿sí? Así que estaríamos empezando a abrir el día, iniciando la jornada aproximadamente por acá abajo, como les digo, muy cerca de 46,30, que va a ser el precio a controlar el día de hoy, que no perdamos el 78%. En caso de perder el 78%, hay que controlar 46,06, que es la zona de soporte que acabamos de marcar. Y además, por último, voy a dejar marcada esta otra zona de soporte en 44,83 para ir controlándola en la semana, para ver si sigue cayendo y corrige hasta cerca de los mínimos de esta última gran caída, ¿sí? Realmente hay que ver cómo abre Intel, si los inversores van a seguir saliendo del papel, si van a empezar a entrar. No hay que adelantarse, ¿sí? En estas situaciones, hay que ver qué es lo que pasa. El gran movimiento se produjo el viernes durante horas de la rueda, lo cual también pudo ir controlando la caída, más allá de que es una caída grande sin duda. No es lo mismo que el papel caiga durante una rueda a que suceda esto que sucedió antes en un pre-market o en un aftermarket y tengas una caída de un 10 o 12%. Así que bueno, hay que estar atentos. Sin duda fue una mala noticia, fue una muy mala rueda para Intel, por lo tanto hay que tener el ojo puesto en lo que va a venir de cara a esta semana, ver qué nos puede mostrar el papel en estos días. Si vamos a la visión semanal, vemos que los soportes que marcamos son muy efectivos, por lo tanto podrían tener fuerza como para frenar una posible caída, ¿sí? Pero
Por el momento les dejo estas zonas para controlar en caso de que siga cayendo. No vamos a hacer análisis de indicadores porque todos los indicadores van a estar desfasados dando ventas por una caída abrupta de la rueda del viernes. Así que todos los indicadores seguramente nos den venta. Lo que podemos ver si quieren es el Concord para ver un poco el comportamiento de las manos pequeñas y las manos grandes, ¿sí? Las manos pequeñas recortaron muy fuerte, mientras que las manos grandes todavía permanecen compradas. Todavía permanecen compradas. Vamos a ver qué es lo que hace en la rueda de hoy. Sería tal vez lo más importante para ver en cuanto a los movimientos que haga Intel. Vamos a pasar a tal vez el papel más hablado durante el viernes y más hablado durante el fin de semana, que es Tesla y su ingreso al S&P 500. ¿Sí? Recuerden que ya hace tiempo habíamos leído la noticia de que Tesla finalmente ingresa al S&P 500, por lo cual acá se dispararon ciertas expectativas, ¿sí? Con respecto al papel, lo cual lo llevó a seguir rompiendo máximos históricos, muy cerca de tocar el objetivo que planteamos en el canal de $722, ¿sí? Está en 695, y acá vienen algunos temas que me gustaría hablar, ¿sí? Uno es, como he visto en varios lugares, jugar con la expectativa de que como entra en el S&P 500, muchos fondos de inversión van a vender posiciones en activos y tomar posición en Tesla. Esto puede ser posible sin ningún tipo de duda, pero hay que ser consciente de ciertas cosas, ¿sí? Y digo esto arriesgándome o no arriesgándome, sino sabiendo que tranquilamente Tesla puede explotar el día de hoy, clavar un 15% la suba, cosa que yo no veo probable, pero puede pasar, ¿sí? No hay ningún tipo de duda. Pero realmente hay que entender que los papeles se manejan por volúmenes, ¿sí? Por ejemplo, Tesla es un papel que, si no me equivoco, mueve entre 300 y 400 millones de dólares por día, ¿sí? Plata que para una persona normal es mucho, pero para un fondo de inversión grande es relativamente poco, ¿sí? Convengamos que son fondos que mueven miles de millones de dólares. Por lo tanto, un fondo no va a sacar o va a liquidar sus posiciones, ¿sí? Que ya estaban tomadas con un análisis y un objetivo, un price target, ¿sí? Eh, determinado para salir corriendo a entrar en Tesla, que actualmente está en máximos históricos, y seguramente un solo fondo común de inversión no le alcanzaría el volumen operado en una rueda para poder ingresar al papel. Por lo tanto, si estos fondos, como se espera que entren en Tesla, van a entrar, ¿sí? Se van a ir moviendo de a poco, van a ir sacando posiciones de algún lado si es que las sacan, y van a ir ingresando de a poco, día a día, realizando ciertos movimientos en el mercado también para que el precio corrija y poder entrar a precios que les sean favorables, ¿sí? No van a entrar en máximos históricos, poner 3.000 millones de dólares y hacer que el precio de Tesla suba lo que sube en una semana en 40 minutos, ¿sí? Entonces hay que tener un ojo puesto con estas cosas, hay que tener un ojo puesto con lo que se dice, con lo que mucha gente habla, y ver cómo se comporta el papel. ¿Sí? Recordemos que el mercado, ¿sí? Cuando ve que hay consensos o cuando ve que se espera algo realmente, que hay mucha expectativa con respecto a algo, el mercado suele aprovecharse de esa situación y opera inversamente, opera haciendo lo contrario de lo que se espera, ¿sí? Hay tomas de ganancias, ya hablamos mucho de que el mercado no es un ente, sino que son inversores que están dentro. Entonces se espera que Tesla suba o que explote mucho, es muy probable que haya una toma de ganancia importante hoy para después volver a entrar desde un punto más bajo. Es lo que yo digo o lo que yo veo. Vuelvo a lo mismo, tranquilamente hoy Tesla puede explotar y cerrar la rueda en un 15%, porque también tenemos manos chicas que están esperando que el mercado abra hoy para tomar posición. De eso no hay ningún tipo de duda. Vamos a ver qué nos puede mostrar Tesla, ¿sí? El día de hoy. Realmente está muy cerca del tercer y último objetivo, el más buscado, el 1.618, en $722. Esto significaría que Tesla tendría que crecer con respecto al día viernes un 4 o 3,5% para alcanzarlo. Realmente la vela del viernes es una muy buena vela que abrió a la baja, tuvo un recorte y encima dio vuelta el color terminando en máximos del día, ¿sí? Así que la vela del viernes fue muy buena, tocó las medias de 8, las medias de 13, muy cerca a la media de 20, tiene todo, absolutamente
todo para subir y llegar a eh, el objetivo planteado, ¿sí? Así que realmente está bien seteada desde lo técnico. Aún así sigo manteniendo lo que les digo. Tengan cuidado con Tesla porque puede presentar una corrección hoy o puede presentar una corrección mañana, ¿sí? Así que atentos con los movimientos, ¿sí? De manos grandes, sobre todo dentro de Tesla, ¿sí? La zona de soporte va a estar en 6.000, perdón, en 637,77 y la zona de objetivo, como les dije, en 7.21 o 7.22, ¿sí? Atentos a cómo se mueve hoy, qué es lo que va a hacer el papel, porque podemos llegar a tener algún tipo de sorpresa, ¿sí? Más que nada les digo que tengan cuidado, no les digo que va a caer, ni que se va a derrumbar, ni nada por el estilo, pero sí que tengan un ojo puesto a los movimientos que puede hacer el día de hoy el papel, que no se confíen que porque entra el S&P 500 el papel va a subir 15% en una rueda, ¿sí? Vamos a ver un poco los indicadores, ¿sí? Vamos a sacar el MACD, que no lo solemos usar para estos papeles, y vamos a poner el CCI. Tenemos un Concord que manos pequeñas nos muestran compras fuertes, ¿sí? Se vino seteando fuertemente al alza las manos pequeñas, pero vemos que las manos grandes vienen recortando posiciones, ¿sí? Y está casi en la zona neutra del indicador. Así que atentos con las manos grandes por las dudas de que tomen ventas o empiecen a vender. Así que mucho ojo en las manos grandes en el Concord. Por otro lado, tenemos un CCI que está marcando momentum al alza. Vamos a ver si el día de hoy lo sigue manteniendo o si recorta hacia la zona gris, pero por el momento el día viernes nos marcó momentum al alza, lo cual fue válido ya que la vela fue una vela bastante interesante que terminó casi 6% arriba. Por último, vamos a ver el balance de volumen. Y el balance de volumen marcó un nuevo máximo con respecto al anterior, ¿sí? Lo cual es bastante interesante, nos está mostrando mucha intención compradora. Esto está más que nada acompañando a este movimiento o esta especulación de la que hablábamos, ¿sí? Esta, esta expectativa que hay con respecto a un gran movimiento al alza el día lunes. Y de hecho, si vemos la barra de volumen operado del día viernes, es una barra extremadamente grande, ¿sí? Muy grande realmente. El volumen operado el día viernes fue realmente interesante. No sé si acá lo puedo ver. 222 millones supuestamente, lo cual es un volumen interesante en cuando lo vemos graficado, ¿sí? Así que atentos porque en este caso el indicador de balance de volumen se puede ver un poco desfasado por el volumen extra que tuvo en la última rueda. Por el momento vamos a tener que esperar, vamos a tener que seguir viendo qué es lo que hace el papel el día de hoy. Vamos a pasar a Apple, que empezó aparentemente a corregir un poco, ¿sí? Hasta dónde va a corregir no lo sabemos, así que vamos a empezar a marcar algunas zonas. Déjenme ver o chequear el premarket real que tiene Apple, ¿sí? Apple está en un premarket de 124,88, ¿sí? Así que es más o menos lo que está marcando TradingView. Tuvimos, ¿sí? O tenemos en realidad, ¿sí? Movimientos con mínimos más altos y máximos más altos, por lo tanto estamos en un impulso alcista o en una tendencia de corto plazo alcista, de bastante corto plazo, pero no deja de ser una tendencia alcista. Me gustaría ver, podríamos mover, ¿sí? Tal vez, no me gusta mucho cómo queda, pero acá tenemos una resistencia. No quiero mencionar que sea un triángulo porque el triángulo estaba dado acá abajo por una mayor cantidad de toques y había sido roto al alza. Pero en este punto tenemos una resistencia, ¿sí? En 129,06 que la tocamos el día jueves y desde el día viernes abrimos cerca de la resistencia y de ahí caímos, ¿sí? Hasta 124 con, no, perdón, 126,66, ¿sí? Así que hoy nuestra apertura está en 124,85, zona de media móvil de 13 y media móvil de 8 y más cerca todavía de la media móvil de 20.
Apple tendría para corregir incluso hasta los 120,83 aproximadamente y aún así seguir marcando mínimos más altos. Así que atentos porque la corrección puede ser un poco más profunda para luego seguir con este impulso alcista o esta tendencia de corto plazo alcista, ¿sí? Por el momento el papel parece que va a corregir. Vamos a marcar también esta zona de soporte que tenemos acá, sí, que se dio acá como soporte, como resistencia, perdón, y acá tenemos también zona de resistencia y fue zona de soporte para esta vela. Podríamos encontrar tal vez una zona de soporte acá. Así que vamos a dejar estas zonas para controlar el día de hoy. 124,73, 120,83 son las dos zonas de soporte. Como ya sabemos, los días lunes es días para ver qué hace el mercado, si se toman posiciones, tomar posiciones pequeñas. Yo creo que hoy con el día que hay o con las noticias que hay no tomaría posición en nada, pero es un día para ir viendo cómo se comportan los papeles, qué soportes mantienen, qué resistencias rompen y demás. Vemos que las manos pequeñas recortan, la montaña recorta, la media móvil está cerca de recortar también por fuera de la montaña dando venta y las manos grandes están más o menos neutras, se sigue manteniendo igual que la última semana. Tenemos un balance de volumen con máximos cada vez más bajos, mientras que los máximos en el papel son cada vez más altos, así que atentos con esto porque estamos teniendo divergencia en el balance de volumen, ¿sí? Así que mucho ojo, tenemos mínimos y máximos cada vez más bajos en el balance de volumen, mientras que el papel está marcando mínimos y máximos cada vez más altos. Divergencia bajista en el indicador, lo cual nos estaría adelantando una corrección a la baja, incluso tal vez con un movimiento fuerte. Así que atentos con el balance de volumen y el precio, ¿sí? Vamos a ver el CCI. Y el CCI terminó también su momentum al alza y está empezando a meterse en la zona gris, lo cual le quitaría fuerza a este movimiento alcista y empezaría una corrección. Así que los indicadores estarían llevándonos hacia una posible corrección, lo cual no tiene que ser necesariamente brusca, ni fuerte, ni generarnos un cambio de tendencia de corto plazo. Así que atentos, vamos a ver hasta dónde llega. Respetando hasta los 120,83 estaríamos dentro de esta tendencia al alza, ¿sí? Vamos a pasar a Mercado Libre. Mercado Libre, otro papel que viene muy bien, muy parejo. Llegó a tocar el objetivo planteado a la perfección. Fíjense, la vela del día viernes llegó a 1722,44. Parece que la dibujamos nosotros, ¿sí? Ahí llegó, incluso la perforó un poquito, tiene una pequeña mecha acá, no sé si la alcanzan a ver. Tiene una pequeña mecha que sobresale, pero terminó cerrando en 1723,68, ¿sí? Así que llegó a la zona del segundo objetivo. El próximo objetivo está en 1866. Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer el papel día de hoy porque ahora va a empezar a actuar de resistencia la zona objetivo y podemos llegar a tener una corrección el día de hoy mínimamente o no mínimamente, pero podríamos llegar a caer hasta los 1608, que es zona del objetivo anterior y es zona de medias móviles. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener cuidado porque también es zona, ¿sí?, de este máximo anterior, que fue donde se produjo una pequeña reversión marcando esta resistencia en 1623. Así que Mercado Libre podría corregir tranquilamente hasta esta zona antes de ir a buscar los $1800. Por el momento las medias móviles están un poco dispersas del precio, me gustaría que estén un poquito más cerca. Vamos a ver qué es lo que hace hoy, vamos a ver si hoy recorta la baja o caso contrario rompe al alza y de acá se va a buscar los nuevos máximos, cosa que no veo tan probable como una posible corrección, ¿sí? Recuerden siempre que estamos en máximos históricos, hay que ir respetando los objetivos, viendo cómo interactúa el papel y es muy complicado tomar posiciones desde este punto, ¿sí? Así que atentos con eso, vamos a ver un poco los indicadores en el papel que nos muestran. Manos grandes comprando, manos pequeñas comprando, el Concord está bastante bien, ¿sí?, apoyando este movimiento al alza. El CCI está marcando momentum al alza, lo cual también es bueno y siguen apoyando este movimiento al alza. Vamos a ver el balance de volumen. Y el balance de volumen no para de subir acompañando el precio. Todo parece indicar que Mercado Libre va a seguir subiendo,
pero recordemos que estamos con un día negativo, futuros negativos, muchas malas noticias, lo cual puede terminar arrastrando el papel a la baja. No digo que lo vaya a hacer, como les digo, el papel está bastante bien acomodado en cuanto a indicadores, viene bastante bien, así que está bastante interesante ver hasta dónde puede llegar este papel. Realmente para los que están comprados están en una muy buena situación. Probablemente sea uno de los papeles que mejor encaminados están desde hace unas cuantas semanas, así que fue una buena compra, sin duda, cuando tocó acá el piso del canal, cuando habíamos hablado del piso de este canal que marcábamos, que estaban juntas las medias móviles. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando las medias móviles se juntan de esta manera, se puede venir un movimiento interesante, y fue más o menos lo que pasó. ¿Sí? Tuvimos un muy buen movimiento por el momento, tocando día a día nuevos máximos históricos. Así que bien por Mercado Libre, controlen las zonas que les dejé marcadas. Vamos a pasar a Netflix. Netflix también otro papel que despegó, ¿sí? Despegó bastante bien, luego de tener algunas correcciones medias fuertes, ¿sí? Y asustar a algunos inversores que salieron fuertemente en este punto, pero de acá volvimos desde la media móvil de 20, que ahora ya estaba mirando hacia arriba junto a las demás medias móviles rápidas, rompimos todos los niveles de Fibonacci y cerramos el día viernes por encima del 38%. Así que también muy bien por Netflix, que sigue moviéndose al alza, dando señales de vida, luego de haber estado acumulando, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, prácticamente un mes de ruedas de mucha indecisión, muchas velas chiquititas con muchas mechas, rozando el 78%, tocando el soporte en 481, que hablamos mucho de este soporte, y una vez que la media ponderada de 30 semanal se acercó al precio, empezamos a subir. Sí, tuvimos una corrección y de acá salimos nuevamente al alza. Zonas a controlar en Netflix. Vamos a tener 532 el día de hoy como soporte, que es el 38%, y en caso de perderlo tenemos 520 como soporte, que es el 50% de este movimiento. ¿Dónde tenemos resistencia? Bueno, vamos a empezar a ver resistencias en $547, ¿sí? Incluso un poquitito más abajo podríamos dejarla marcada en 545 a partir de estas mechas y estas velas de acá. Vamos a ver si la viene a testear la resistencia y de ahí corrige un poco para romperla, o caso contrario se mantiene lateralizando un poco, dándole tiempo a las medias móviles que alcancen el precio nuevamente, ya que quedaron un poco desfasadas, sobre todo la media móvil de 20. Como les expliqué en el video del día sábado que subí de medias móviles, ¿sí? Baso bastante mis trades en las medias móviles y les expliqué cómo usarlas y leerlas, y vemos que la media móvil de 20 está un poco alejada del precio. Así que atentos, vamos a ver si podemos conseguir un nuevo impulso al alza, ¿sí? Y una lateralización o una caída del 50%, pero después quedarnos lateralizando en este nivel para que las medias móviles después acompañen un rompimiento al alza de esta resistencia. Así que para redondear, tenemos soporte en 532,55 y si caemos, soporte en 520. La resistencia va a estar en 545. ¿Qué vemos en los indicadores? Bien, los indicadores de volumen nos marca el Concord que las manos grandes están empezando a entrar, ¿sí? No es que están comprando desesperadamente, sino que están empezando a entrar de a poco, mientras que las manos pequeñas sí están comprando fuerte. Por lo tanto, esperaría una confirmación de las manos grandes, mientras que balance de volumen marca máximos más altos, mínimos más altos. Así que por ahora los dos indicadores de volumen vienen bastante bien seteados. Vamos a ver el CCI. Y tenemos momentum al alza, ¿sí? Tenemos momentum al alza, lo cual nos marca fuerza en este movimiento. Si bien el día viernes terminamos recortando un poquito, hay que ver hasta que el indicador no se meta a la zona gris, no se termina el movimiento alcista, ¿sí? Luego que se ingresa a la zona gris, como ya lo expliqué muchas veces, la fuerza alcista sigue estando, pero en menor medida, si no es tan fuerte como se dio en este impulso o este momentum que tuvo el papel. Bien, esas son las zonas para Netflix. Vamos a pasar al último papel del día, que va a ser Galicia, ¿sí? Galicia, que llegó a el punto que habíamos marcado, no sé si lo recuerdan, la semana pasada, si no lo pueden ver en los matutinos de la semana pasada, marcamos los 121,90 como el soporte más importante para el papel, y fíjense cómo con una sola vela que cayó un 3,67%, Galicia vino a testear esta zona nuevamente, que además es zona de la ponderada de 30,
pero por el momento tendría cuidado porque con el volumen que manejó esta vela o por el tamaño que manejó esta vela, podríamos romper hoy o abrir a la baja para ir a testear los 115,65 como soporte, ¿sí? Las medias móviles rápidas están perdidas, ¿sí? Realmente todas las medias rápidas están perdidas y la ponderada de 30 semanal que venía alcista también está perdida, ¿sí? Está perdida por el día viernes, por esta vela. Vamos a ver si este 50% de Fibonacci del impulso mayor anterior nos hace de soporte, que es donde frenamos, o caso contrario, abrimos por debajo y de acá caemos hasta los 115,65, ¿sí? Realmente el papel no viene muy bien acomodado, viene teniendo un revés desde que tocó los 136,23 y ahora está corrigiendo, ¿sí? Vamos a trazar un Fibonacci, así podemos ver bien para este impulso particular hasta dónde tiene margen para retroceder. De hecho, si se fijan, 121,26 es zona del 38% de Fibonacci, que es más o menos donde frenamos el día de ayer. Realmente Galicia necesitaría no perder esta zona. Caso de perderla, iríamos a la zona de 115 o 116, ¿sí? No me gusta que tenga todas las medias móviles rápidas por encima actuando de resistencia. Vamos a ver qué nos marca. Bueno, el CCI nos está marcando momentum bajista, ¿sí? Tenemos un momentum a la baja, lo cual nos indica que podemos tener continuidad en este movimiento. Vamos a ver qué nos puede mostrar el papel el día de hoy, pero no hay duda de que el CCI nos marca tendencia bajista. Vamos a ver, como siempre, los papeles argentinos con el MACD y con el RSI. Tenemos un MACD que nos había dado venta ya ruedas atrás y fíjense el histograma cómo sigue creciendo en zona negativa, mientras que el RSI ya perdió los 50 puntos e incluso está yendo a testear los 40. Así que atentos porque el RSI también está en zona bajista. Por el momento yo tendría mucho cuidado con Galicia. Vamos a ver qué nos dice el ADR. Bien, el ADR también perdió zona de soporte en 8,78, perdió todas las medias móviles, ¿sí? Todas las medias móviles en el ADR de Galicia están perdidas, lo cual es un problema para el papel, ¿sí? Porque si hoy confirma una baja con otra vela, vamos a empezar a quedar lejos de la ponderada de 30 semanal, vamos a quedar un poquito más lejos de la media de 200 y van a empezar a actuar como resistencias bastante fuertes, ¿sí? Así que mucho cuidado con... eh, con Galicia, ¿sí? Realmente no me gusta mucho la posición en la que está, así que hay que tener un ojo puesto a lo que hace el papel el día de hoy, ¿sí? Pero por el momento no me está gustando el papel. Este fue el análisis matutino, espero que les haya gustado, que les haya servido y los espero en el análisis de mañana. Muchas gracias y hasta luego.